Te voy a mostrar una situación típica que veo todas las semanas en el consultorio y vamos a analizar todas las posibles causas que pueden influir en la erección para que tomemos una decisión y veamos cuál puede ser el posible tratamiento. Vamos a hablar entonces de un varón joven de entre unos 20, 25 años que no tiene ninguna enfermedad de relevancia, que luego de una fiesta organizada por sus compañeros de universidad tiene química con una compañera de estudio. Él mismo la describe como la chica que siempre soñó, que incluso la veía como alguien inalcanzable. Luego de haber tomado varias cervezas en la fiesta, esta pareja detiene el auto en el cual se dirigían de vuelta y tienen relaciones en un lugar no del todo seguro, quizás al lado de la ruta, y el varón no logra una buena erección. No pueden continuar teniendo relaciones, cada uno se va a su casa. Posteriormente, este chico queda pensando en eso. Tuvo una mala erección una única vez, pero está toda una semana pensando todos los días qué puede haber pasado, qué va a pasar posteriormente. Afortunadamente, como tuvo buena relación con esta persona, deciden encontrarse nuevamente. En este segundo encuentro, nuevamente tiene un problema de erección, no pudiendo lograr una buena penetración. Este chico queda muy preocupado y muy ansioso por esta situación, al punto tal que no para de pensar en ello. Está constantemente pensando en el problema de erección, en que no va a poder tener erección a futuro y cómo puede ser que esto le pase a él si es una persona muy joven que no tiene ninguna enfermedad ni nada de eso. Es aquí cuando viene a consultarnos. Como recordarás de mi video anterior, hay muchos factores que tienen influencia sobre la erección, pero podemos dividirlos en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos los problemas orgánicos. Por otro lado, tenemos las causas psicógenas o afectivas. Entre esas podemos hablar en primer lugar de la ansiedad. Cuando hay ansiedad, se liberan a la sangre distintas sustancias que producen una acción negativa en las estructuras del pene, por lo tanto se pierde la erección o incluso no se puede lograr. Dentro de esto también tenemos al estrés, el estrés del día a día, por ejemplo, estar preocupado por tener un examen o por no tener suficiente dinero para llegar a fin de mes, que quienes estamos en Argentina sabemos que eso es muy común. Te invito a dejarme un comentario diciendo para vos cuál será la principal causa de disfunción eréctil de esta persona. ¿Será un problema orgánico o será una alteración de causa afectiva? Bueno, la respuesta es fácil, tiene un poquito de cada uno. Principalmente es una disfunción eréctil de causa psicógena o afectiva, pero también hay un factor orgánico muy importante. En primer lugar, vamos a destacar el papel negativo que tiene el alcohol y otras sustancias. En nuestro caso, el chico había tomado varias cervezas, entonces, como bien ya sabes, el alcohol es una sustancia que, a pesar de producir una desinhibición, esta sustancia produce un efecto negativo sobre la erección, altera la llegada de sangre al pene, por lo tanto no se logra una erección de la misma calidad que una persona que no ha tomado alcohol. Por otro lado, el alcohol también produce un retardo eyaculatorio, es decir, hace que la persona tarde más tiempo en eyacular. Por lo tanto, si sumamos otros factores como puede ser fatiga o demás, va a hacer que esta persona termine perdiendo la erección luego de una penetración prolongada. Otras sustancias, por ejemplo la marihuana, producen un efecto similar, alteran el balance entre la entrada y salida de sangre al pene, por lo tanto la erección también se altera y generalmente tiende a perderse. Ya habiendo hablado de los factores orgánicos, en este caso las sustancias, vamos a hablar de las posibles causas afectivas o psicógenas que tiene esta persona. En primer lugar, vamos a hablar de las ganas, sí, de las ganas. Es decir, es importante saber si esta persona tenía ganas o no de tener relaciones. Por un lado, quizás con el estrés del día a día, o está pensando en que tiene que rendir un examen o en otra cuestión, o quizás porque ya es tarde, esta persona realmente no tenía ganas de tener relaciones y tuvo un encuentro más que nada forzado como para cumplir con una obligación. En ese caso, el cuerpo es sabio y probablemente no responda con una buena erección. Por otro lado, cuando hablamos de ganas, hay que ver que esta persona realmente haya tenido ganas de estar con la otra persona. Es decir, si alguien está con una pareja con la cual no siente una atracción lo suficientemente importante, se siente más bien obligada a estar con esa persona y probablemente la erección no sea del todo buena. Por otro lado, y en el extremo opuesto, y posiblemente sea más el caso de esta persona, cuando tenemos exigencias altas, la respuesta de nuestra erección va a ser mala. Es decir, la erección va a ser una respuesta al disfrute y nos va a permitir relajarnos y tener un encuentro satisfactorio y tener un buen momento de pareja. Pero por otro lado, si tenemos exigencia y tomamos el encuentro como un deporte, probablemente la erección no sea del todo buena y no terminemos disfrutando del momento. En este caso, como dijimos al principio, este chico tenía muy idealizada a la pareja con la cual iba a estar esa noche. Es decir, él mismo decía que era la persona a la cual todo el mundo deseaba, que él nunca se sintió capaz de estar con ella,
etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, probablemente tomó este evento más como una exigencia que como un verdadero encuentro disfrutado o relajado hacia el placer. Entonces, recordemos, somos humanos, no somos máquinas de placer ni somos robots. Tenemos que disfrutar cada momento y no tomar el encuentro como una exigencia ni una competencia. En tercer lugar, dentro de las causas afectivas o psicógenas, tenemos al estrés. Un poquito ya hablamos recién, pero vuelvo a hacer hincapié porque esto lo veo todos los días. Es decir, la gente que está preocupada por algo que no está sucediendo, que genera ansiedad. Por ejemplo, si yo voy a tener un encuentro y en vez de estar disfrutando de ese momento, estoy pensando en que no me va a alcanzar el dinero para llegar a fin de mes, o que debería estar estudiando para el examen que tengo el lunes, en vez de estar teniendo relaciones en este momento, o, como puede haber sido en este caso, imaginemos que esta pareja había estacionado el auto al costado de la ruta, y en vez de estar disfrutando el momento, yo estoy pensando en si me pueden robar, o si de repente puedo tener un accidente de tránsito por estar mal estacionado, o si alguien me puede descubrir teniendo en cuenta que ya era de día y el auto está estacionado. Todos estos pequeños factores agregan estrés al momento y van a terminar provocando una disfunción eréctil. El estrés, como recordarán, libera sustancias a la sangre que va a afectar la circulación del pene. Finalmente, y dentro de las causas que producen estrés o ansiedad, se encuentra la anticoncepción. Algo que no hablamos hasta ahora, pero es muy probable que esta pareja, en ese momento, haya tenido algún inconveniente a la hora de poner el preservativo. Es muy común que cuando uno quiere colocarse el preservativo pierda la erección, ya sea porque no está acostumbrado, porque no sabe cómo abrir el paquete o porque tiene miedo quizás a tener un error y a provocar un embarazo no planificado o contraer una infección de transmisión sexual por un mal uso del preservativo. Por eso te voy a dejar acá arriba un video específico sobre tips para colocarte de una manera rápida y práctica el preservativo y así no perdes la erección. Pero en términos generales, para que tengas una idea, te voy a recomendar que practiques en tu casa cómo abrir el sobrecito del preservativo y cómo colocártelo de manera práctica para que cuando estés en un encuentro puedas ponértelo sin ningún inconveniente y sin perder el tiempo ni generar estrés en el momento. Bien, ahora, un factor muy importante. Recuerden que esta persona se volvió a juntar con esa chica y nuevamente tuvo un problema de erección. Entonces, ¿qué sucede? Ansiedad de desempeño. Es algo muy común. Esto se llama a esta exigencia, es decir, la ansiedad, esta conducta de estar pensando constantemente que no voy a tener buena erección, que la erección va a fallar o que va a pensar esta otra persona de mí sin estar en el encuentro. Es decir, me estoy anticipando a una situación que aún no existe. De forma habitual, los pacientes lo manifiestan como que están en su día a día, por ejemplo, están duchándose, están en una clase, están en el trabajo y en vez de estar haciendo lo que tienen que estar haciendo en ese momento, están pensando de manera inconsciente constantemente en ese problema que tuvieron de erección y en cómo va a repercutir eso a futuro sin que hayan incluso tenido un nuevo encuentro. Esto, como les dije, se llama ansiedad de desempeño y se puede tratar. Básicamente, este chico comentaba que le pasó una sola vez, pero no puede parar de pensar en el problema de erección que tuvo. Por eso, cuando esto sucede, lo primero que hay que hacer es tomar ciertos recaudos, por ejemplo, disfrutar del momento del encuentro, es decir, prestarle más atención a las caricias, a los besos, a las sensaciones o a las emociones que uno siente en ese momento, en vez de estar pendiente tanto en la erección. Cuando esto, a pesar de estas pautas, se persiste, te sugiero que consultes, ya sea con un sexólogo o un urólogo, así podemos brindarte una solución a este problema de erección. Hay ciertos pensamientos que son típicos de la presencia de ansiedad de desempeño. Por ejemplo, si no tengo buena erección, ¿qué va a pensar de mí? ¿Cómo puede ser si estoy con la persona que más me gusta y no se me para? ¿Cómo puede ser que no me responda? Una situación típica es que la persona, durante el encuentro, durante la penetración, en vez de estar disfrutando de ese momento, esté constantemente tocándose el pene para ver si este sigue rígido y si no ha perdido erección. Fíjense lo importante de esto, ya que en vez de estar gozando de ese momento, sintiendo las caricias, etc., esa persona está pendiente completamente de su erección, es decir, está anticipándose a ese problema que puede tener de erección, siendo que en realidad el pene está bien. Es común que en el consultorio me digan, cada vez me preocupa más. Entonces, hay que entender que somos humanos, no somos máquinas, y que la erección es un proceso dinámico. Hay que disfrutar del momento y no estar tan pendiente de la erección en sí. Resumiendo un poco, en estos casos, cuando ha habido 1 o 2 episodios de pérdida de erección, en especial cuando hay muchos factores, por ejemplo el estrés, el hecho de que fue después de una fiesta, asociado probablemente a alcohol, en un ambiente, en un contexto que no fue del todo seguro, siempre se va a generar la ansiedad de desempeño. Entonces, en primer lugar, hay que tratar de manejar o aprender a llevar adelante
estas situaciones para que no nos generen más ansiedad. De lo contrario, la erección va a ser muy difícil de recuperar o de volver a establecer. Recordemos que las relaciones están hechas para disfrutar, no están hechas para estar preocupados. Cuando estamos preocupados, el cuerpo no quiere tener relaciones. Entonces, si yo me preocupo en demasía por mi erección, probablemente la erección no se va a lograr. Y algo que es muy importante en estos casos es que cuando hay un problema de causa afectiva o psicógeno, hay que tratarlo, pero no hay que tratarlo con medicación, salvo excepciones. ¿Por qué? Porque si te automedicás con medicación para la erección, siendo que en realidad no tenés una indicación para esa medicación porque es una causa psicógena, probablemente generes una dependencia a esa medicación y termines llevando a una especie de adicción, es decir, vas a tener tanta dependencia al sildenafil o alguno de los otros medicamentos para la erección que cuando tengas un encuentro y no tengas esa pastilla, no vas a lograr una erección. Aún más, si vos tomás sildenafil pero tenés un problema de ansiedad que no estás manejando o quizás no tenés ganas de tener relación y estás tomando una medicación sin que te haga falta, por más que tomes 1000 pastillas, no tomes 1000 pastillas, no vas a lograr una erección, ya que estas pastillas favorece la llegada de sangre al pene, pero no produce por sí misma una erección. Es decir, hace que llegue más sangre, pero si no tenemos los estímulos adecuados o la situación correcta, es decir, libre de estrés, libre de tensiones, no vas a conseguir una buena erección. Recordá que si a pesar de múltiples encuentros y demás este problema persiste, te sugiero que consultes con un especialista. Te voy a dejar otro video de este lado que seguramente te va a interesar. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y déjame tu me gusta. Ignacio. Ignacio.